Buenas, señoras y señores, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast. Con nosotros está Alfonso Ruiz. Alfonso, ¿qué tal? Buenas Hola a tardes. todos, ¿Cómo ¿cómo estamos? estamos? ¿Bien o qué? Muy bien todo, la verdad. ¿Tú qué? ¿Cómo va ahí en Aquí el despachito? estamos. Pues nada, nos pillan trabajando y haciendo un parón para poder hacer este podcast con mucho gusto. Claro, ¿Qué para que la tal? gente lo disfrute. ¿Qué tal por ahí? Muy bien, un poco también trabajando un poquito y nada, a ver si empezamos nuestro podcast de hoy, ¿no? Bueno, a ver, cuéntanos. Son las 3:26 del 8 de noviembre. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué pasa con los nuevos presupuestos del Estado? A ver. Bueno, yo creo que tú como abogado nos lo puedes explicar bastante mejor, ¿no crees, Francisco? Bueno, yo creo que sí. Vamos a ver, ¿qué hemos visto? Presupuestos más gastos y más endeudamiento. Eso es lo que nos dice el Estado, que tendremos que pagar más y tendremos que endeudarnos más o más capacidad del Estado, cambiando las normas para que el Estado se pueda gastar más dinero del que no tenemos. ¿Qué opinas? ¿Qué pasará con eso? Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es lo que están haciendo hoy en día la mayoría de países del primer mundo, que es gastar más dinero del que tienen. Es decir, aumentar nuestra deuda pública a costa de, pues de dinero que vamos imprimiendo. Es decir, en Europa empezamos a imprimir dinero con el tema de la pandemia, aparte de la propia deuda que teníamos de antes. Y la pandemia ha sido la excusa para imprimir dinero sin conocimiento. Que es que este gente de dinero, la gente que se cree que este dinero es gratuito, ¿no? Lo que produce esta impresión de dinero es lo que estamos viendo hoy en día como la inflación. O sea que si siguen imprimiendo dinero, siguen regalando dinero a la gente y siguen haciendo estas cosas, lo único que vamos a conseguir es que aumente la inflación y no se termine nunca los problemas, la verdad. Bueno, para que tenga la gente un dato, una mejora de la recaudación tributaria del 7,7% con respecto al año pasado, ¿vale? Esos son 18.710 millones de euros, si no me equivoco, ¿vale? Que se van a ir, sobre todo, en cosas que yo no considero que sean esenciales en cómo está la economía, teniendo en cuenta además las previsiones de la Unión Europea de crecimiento español, que ya te digo que con la inflación que tenemos estamos perdiendo poder adquisitivo cada 2 por 3. Vamos, esto es una locura. Pero bueno, yo opino que esto lo que va a hacer es que las empresas sufran más. Ya lo estamos viendo. Y no solo la empresa, Francisco, sino que al final, para poder suplir un poco este gran déficit que estamos teniendo, la única forma de recaudar más es como es, subiendo los impuestos. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Pues intentar poner nuevos impuestos a todos, pues, tanto a empresas como a personas físicas, autónomos y cualquier tipo de trabajador o consumidor. Y esto lo que hace al final es otra pérdida del poder adquisitivo de la gente. O sea, no es otra cosa que es que encima, que aparte de la inflación, nos están metiendo más impuestos, que lo que hace es perder más todavía poder adquisitivo. O sea, yo no sé si el gobierno intenta ayudarnos o ya por nosotros, la verdad. ¿Qué opinas sobre la, el, el discurso que venden de quiero ponerle impuestos a los ricos, a las grandes fortunas? Porque eso es una conversación que todo el mundo tiene, que todo el mundo es muy bonito, a todo el mundo le gusta, que el que más tiene más pague, pero ¿qué supone eso? Para ti, ¿qué supone eso? Bueno, al fin y al cabo, esa es la película que te están vendiendo, pero luego tú te metes en la realidad de en qué están aplicando los impuestos y entonces estás viendo que es que no se lo están aplicando a la gente que tenga más de 1 millón de euros ahorrados, o sea, no, o sea, se lo están metiendo a un trabajador que a lo mejor está cobrando 30.000 euros, que hoy en día eso a lo mejor en la capital, en Madrid, te da para el piso y para comer y no te da ni casi ni para mantener a tu familia, pero ya el gobierno solo considera gente rica, pero es que lo que no están teniendo en cuenta es la propia inflación que está existiendo. Entonces, yo creo que venden muy bien la película de sí, sí, los impuestos solo para los ricos, que a algunos obviamente le van a afectar y le tienen que afectar, porque al final, si la gente está ganando más, tiene que contribuir más. O sea, pero verdaderamente no es lo que están haciendo. Tú totalmente de acuerdo. Lo único que también es un discurso que yo creo que no tiene trampa también. Vamos a ver, la gente tiene que entender que las grandes fortunas tienen grandes asesores. Y los grandes asesores, la ley que esos mismos políticos que te venden estos impuestos para grandes fortunas, leyes que no cambian. Y la ley tributaria permite hacer, bueno, bastantes jugadas. Ahora mismo con la Unión Europea, cambios de residencia fiscal, países donde el euro, o sea, el cambio de moneda es nulo porque son euros y la facilidad que te ponen para
residir en esos lugares, honestamente, es que eso es una falacia. Hay mecanismos para pagar lo menos posible y yo creo que, bueno, hablando sobre los presupuestos, al final a quien les más afectan es a clases medias como tú y como yo, que lo único que tenemos son un par de empleados y bueno, pues a pagar más. Eso es, Francisco. Así que, si te parece, pasamos con el siguiente tema. ¿Qué te parece? El paro. El paro, pues No que ocurre. ha aumentado el paro, vamos, durante el verano. O sea, una vez terminado el verano, ¿cuánto ha aumentado, Francisco? ¿Tú que te sabes esa cifra? 60.800 desempleados más en verano. O sea, cuando normalmente, o sea, ten en cuenta que siempre la gente, en verano siempre tenemos más trabajadores, más que nada, porque viene mucha gente de fuera, mucho turismo, sobre todo en un país como es España. Y tener estas cifras nada más terminar el verano, la verdad es que llama mucho la atención, porque es que ya tenemos el paro en unos niveles bastante elevados y con este aumento, bueno, básicamente estamos viendo que lo que estamos previendo, que es una crisis económica antes de final de año, ya se está acercando. O sea, no es una cosa imaginaria que están diciendo los economistas, no, no, si es que lo puedes ver directamente en los números. O sea, es que aumenta el paro. Bueno, yo honestamente todavía no he visto el motivo por el que el paro ha crecido en verano. ¿Lo he visto? Las ciudades han estado llenas, las playas llenas, bares, restaurantes, todo, en ciudades como Madrid, Sevilla, Málaga, todo ha estado lleno. No entiendo por qué el paro ha pasado, ha subido. Pero, bueno, a ver, yo lo que creo es que lo que están haciendo, o sea, el paro al final, obviamente, en el sector terciario, como es la hostelería y tal, y hotelero, o sea, ha subido. O sea, el paro no me refiero, el trabajo ha subido. Pero el problema es que las grandes empresas están empezando ya a despedir trabajadores. Entonces, si está aumentando el paro, básicamente yo creo que las que tienen que estar haciéndolo es las grandes empresas. Porque como estamos viendo, Meta en este caso está intentando despedir a más de la mitad de la plantilla. Twitter, Twitter, nuestro amigo Elon Musk, ha despedido a todo Twitter. O sea, tú estás viendo que las grandes empresas, que son básicamente los jefes de la gente que está mandando hoy en día, si esa gente está empezando a despedir a la gente, por algo es. exactamente. Incluso ahora la polémica de Twitter despidiendo a la gente. eh, ¿Qué opinas? Que todo el mundo dice que es nulo el despido. Bueno, al final tenemos que tener en cuenta que la normativa no es la misma en España que en Estados Unidos. Entonces habrá que acogerse a la normativa de ese país para saber si lo que están haciendo es correcto o no. Bueno, Eh, ahí opino yo que yo creo que Twitter tiene un branch aquí en España y se aplicaría por la ley española, por lo que están diciendo los expertos. Y podría ser nulo, pero eso nos lleva a una pregunta, o yo personalmente, a una pregunta que veo muy a diario con las empresas que asesoramos. La ley laboral, qué rígida y qué cerrada y qué en contra de la generación de empleo. Tú, en las empresas donde tú tienes control, ¿qué opinas? ¿Qué te ocurre? bueno, pues básicamente lo que tú estás diciendo, o sea, es una ley muy rígida y lo que hace es que las empresas tengan miedo a contratar. Es decir, yo hoy en día a lo mejor para contratar a alguien me lo tengo que pensar mucho porque es que una vez que yo lo haga indefinido, como es así en España, es muy difícil que yo lo despedí si no tengo un verdadero motivo o una verdadera razón para despedirlo. Que aunque no me haga falta ese trabajador, o sea, por diferentes cosas me puede haber, a lo mejor me sobra ese trabajador, pero yo no voy a poder despedirlo como empresa. Entonces lo que hago es directamente no lo contrato porque es que me va a costar el dinero. Entonces, antes de que me cueste dinero, prefiero no contratarlo. Entonces, eso no solo yo, o sea, sino la mayoría de las empresas. Si ¿Sabes existiese. lo que me decía un empresario al que nosotros le llevamos un montón de servicios desde hace un montón de años? Es que cuando los trabajadores llevan entre 10 y 15 años, se convierten en funcionarios, aunque sea una empresa privada. Porque recordemos que en la empresa española, el parque empresarial español, el 90%, 95% son pymes, son empresas pequeñas. Entonces, despedir a un trabajador y que te cueste 20, 30 mil euros, es que no lo pueden aguantar, se les comen los beneficios de ese año. Es decir, que el empresario, muchas veces, para despedir a una persona, tiene que quedarse así y no comer ese año.
o pedir un crédito, que también es muy común. Y bueno, Alfonso, otro de los temas de los que queríamos tratar hoy es qué ocurre con la empresa de transporte hoy en España. Bueno, pues que estamos teniendo otra huelga de transporte. Y básicamente es porque el gobierno no ha cumplido lo que les prometió. Es decir, el problema del transporte hoy en día es que los precios están muy bajos, están subiendo los costes de todos los combustibles y lo único que piden los transportistas es que ellos ganen lo mismo que estaban ganando. No están pidiendo ganar más, simplemente ganar lo mismo y tener unas condiciones un poco mejores respecto a su trabajo, que hoy en día está muy mal valorado, por así decirlo, ser transportista, pero es un negocio totalmente imprescindible. Es decir, si los transportistas no podríamos, en ningún producto llegaría a ningún supermercado, a ningún restaurante, a ningún lado. Entonces no tendríamos capacidad de tener ningún producto hoy en día. Y lo único que están pidiendo es que el gobierno cumpla lo que les prometió en la última huelga. Y como el gobierno no cumpla su promesa, este domingo vamos a empezar a tener un problema y nos va a terminar afectando a nosotros, porque al final lo que va a llevar a cabo es que haya una escasez de productos, es decir, una escasez de ofertas, y la demanda se va a seguir manteniendo igual, lo que va a producir una mayor inflación y volvemos a lo mismo, o sea, menos capacidad económica de la gente. Y yo ahora, a la gente que nos escuche y a la gente que quiera y a ti, te planteo una cuestión, porque para mí es muy esencial, porque ¿qué ocurre? ¿Por qué le están pidiendo al gobierno que regule y regule en vez de dejar de regular el sistema y que se regule por sí mismo? Es decir, nadie es tan loco para empezar a trabajar en su transporte, en su camión, y decir que va a vender por debajo del precio de coste. Entonces, si todo el mundo regula de esa manera y pone unos precios libres y se desregula, porque no hay regulación, se regula los agentes económicos, se regulan solos por precios, condiciones, etcétera, etcétera, ¿por qué no va a ser posible que en vez de regular, desregulen y que sean ellos mismos que se peleen y se maten para, oye, yo es que por menos de 10 no te hago el trabajo, y si no me pagas 10, yo no lo hago. El de al lado no lo va a hacer tampoco, porque sabe que tú estás cobrando 10 y además es el coste. El coste son 8 y yo por debajo de 8 no hago. Puedo hacerlo por 9,75 o yo lo hago por 10,25. Pero, ¿por qué en vez de regular no se desregula y dejamos que el propio mercado vaya y haga por sí mismo? Bueno, a ver, es que la gente se cree que lo que es el mercado es complicado, pero es que no es así. O sea, al final lo que marca un precio es una oferta y una demanda. Es decir, si tengo 10 productos y hay 100 personas que quieren comprármelo, ese producto va a valer más caro. Si hay 100 productos y hay solo 10 personas que quieren comprármelo, ese producto va a bajar de precio. Eso sí cómo funciona el mercado. O sea, y el capitalismo. Es decir, si tú quieres que el mercado funcione, déjalo funcionar. Es decir, si yo produzco esto y nadie me lo quiere comprar al precio que lo quiero vender, pues tendré que bajar el precio. O en el caso al revés, si yo estoy trabajando por esto y mi coste está empezando a subir, tendré que subir el precio de ese producto. Y al final, como es un coste que está afectando a todos los sectores, ese precio va a tener que subir. Pero es que así es como funciona la economía. Es decir, ¿por qué creéis que hoy en día el salario mínimo en Estados Unidos a lo mejor está en $3.000 y no en 1.000 euros como está aquí en España? No porque el gobierno empiece a regular, a decir, no, es que hay que defender a los más necesitados, tal, no sé qué. No. O sea, al final lo que ha ido es subiendo el coste de vida de la gente y por inercia del mercado, o sea, si tú no te regulas esos costes, lo que hace es, al final va a tener que subir el salario de la gente, porque si no, lo que hace es eliminar la clase media y sin la clase media el mercado no funciona. Claro, así estamos viendo en otros sectores en España, la hostelería, taxis y todo que están saliendo a la huelga por lo mismo. Es decir, vamos a ver, ¿por qué no en vez de regular se desregula y que sean las empresas que si a mí me cuesta producir un café 1,20, pues yo lo tengo que vender a 2 euros para tener beneficio y pagar los impuestos? Vamos a ver, es que no se puede vender a pérdida, porque la gente lo que no sabe es que cuando tienes un negocio y vendes a pérdida, Hacienda te va a venir y te va a decir, oiga, no, mira, es que usted me tiene que pagar el IGIC, es que usted me tiene que pagar los impuestos porque usted está vendiendo a pérdida porque le da la gana. Y entonces, no solo que está vendiendo a pérdida, sino que encima viene siendo por detrás y te jode. Por lo tanto, yo creo que en vez de pedir la regulación,
creo que se tiene que pedir la desregulación y que sea así una bola que las empresas tengan beneficios, sus beneficios se los paguen a los empleados, porque al final, si tú al empleado le cuesta más todo y ese mismo empleado que le pagas 1.000, 2.000, me da igual, ya, porque los precios han subido, no da para vivir, no te va a aceptar ese trabajo, se va a ir a otro en el que le paguen lo suficiente para vivir. Y así esa bola va a seguir creciendo. Así pasa en todos los países, nórdicos, Estados Unidos, Australia, en todos lados. Por lo tanto, bueno, tú que eres especialista en esto, coméntanos un poco, así rápido, ¿qué recomiendas para subir costes en una empresa? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que tener claro es de dónde provienen nuestros costes. Es decir, para tú poder subir el precio de un producto y saber si te han subido tu los costes, tú tienes que ver de dónde están proveniendo esos costes. Para poner un ejemplo, es decir, una botella de aceite. ¿De dónde vienen todos esos costes? Pues vienen del aceite de oliva que estás comprando, vienen de la fabricación de la botella, vienen de la fabricación del tapón de la botella, del embalaje, del paletizaje, del transporte, de los trabajadores que tienen que manipular esos productos para que esa botella esté perfectamente preparada para que a ti te llegue al supermercado. Entonces, lo primero para poder tú ver cuáles son tus costes y poder llegar a subir o poder saber si tu producto está dentro de unos costes razonables dentro del mercado, tienes que tenerlo muy claro. Tú tienes que tenerlo todo en cuenta, porque al final, si tú solo estás teniendo en cuenta, por ejemplo, el precio del aceite y el precio de la botella, a lo mejor te sube el precio de la botella y te crees que todos tus costes te han subido un 20%. Pero es que no es así, porque están otros muchos costes que al final a lo mejor no lo están teniendo en cuenta y por eso estás perdiendo dinero y no son verdaderamente simplemente por el coste de la botella. Y una vez que tengas estos costes claros, ahí es donde tienes que marcar tu precio. Es decir, pues si tu precio vale 1 € y quieres subir un margen de un 20% para tu empresa para cubrir determinados gastos generales o cualquier otra cosa, pues tú la tienes que vender por 1,20. Pero lo que no puede ser es que, como estamos diciendo antes, que por el hecho de que a mí me empieza a subir los costes de todo y no me permita venderla al precio que yo quiero, porque está regularizándose todo para decir, no, pues el transporte tiene que ser tanto y la botella tiene que valer tanto. Lo que va a producir al final es que haya un desabastecimiento, porque la empresa no va a tener capacidad para producir a los precios que están diciendo, y lo que va a conllevar es a una escasez de productos. Por lo que lo primero que tienes claro es tus costes y a partir de ahí tu precio de producto. Lo que no puede ser es que el gobierno, por quedar bien, esté poniendo unas limitaciones a unos precios y a unas determinadas cosas que lo que hacen es producir que el mercado se desestabilice y empieza a haber una crisis tanto de alimentos como de cualquier otro producto. Totalmente de acuerdo. Y bueno, algún tip para la gente que nos está escuchando, tanto si tu empresa es pequeña, microempresa, eres tú solo, autónomo, tienes, por ejemplo, un ejemplo que se quejó mucho en la pandemia sobre todo, y ahora pueden ser los peluqueros o los bares. Si sabemos que eso son empresas que los cambios no los aceptan tanto, mi recomendación sería ver cuánto te ha subido los costes. Es decir, calcular que es todos tus costes mensuales de los últimos meses que ya han subido y hacer una valoración de cuánto te va a poder subir en los próximos 6 meses. Ver cuánto, ¿vale? Es tu punto muerto. El punto muerto es cuando tú vendes al mismo precio que te cuesta. Es decir, a beneficio cero. Cuando tú tengas el punto muerto, decir, oye, vale, pues yo un café antes lo vendía a 1,50 y le ganaba. Ahora lo vendo a 1,50 y no gano. Pues en esos mercados que son bastante cerrados a la hora de cambio, ¿vale? Habrá que subir poco a poco. Y ese poco a poco, al final, la gente por 10 céntimos de un café, por 1 € de un corte de pelo, no se va a ir a otro lado. Pero quieras o no, eso te va a ayudar a empezar a compensar esas pérdidas. Y poco a poco, en esos mercados, si todos hiciesen lo mismo, que es lo que yo, por ejemplo, le aconsejo a todos mis clientes, que poco a poco vayan subiendo para compensar esa subida de costes, ¿vale? Y si tus costes son 20 céntimos, al paso de 6 meses, tú has podido subir 20 céntimos o 30, la gente no lo ha notado de la noche a la mañana y tú has podido solventar esa subida.
Por lo tanto, no se te va a ir. La gente que va a la peluquería desde hace un año o dos no va a irse a otra por 1 euro. Y la gente que no, porque si todas hiciesen lo mismo, que es lo que deberían hacer, entonces estaríamos todos en el mismo mercado. Y además no tendríamos pérdidas. Al final, lo que tiene que tener en cuenta la gente antes de llevar a cabo una modificación de un precio de un producto, tienes que ver primero en qué mercado está. Es decir, está en un mercado muy rígido, está en un mercado muy flexible. Es decir, si yo varío mucho el precio o muy poco el precio del producto, ¿cuánto me puede llegar a afectar a mis ventas? O sea, eso es una cosa que tienes que tener muy clara cuando tú estés vendiendo cualquier tipo de producto. Por lo tanto, antes de llevar a cabo esa modificación, tened claro vuestros costes, tened claro en qué mercado estáis, y una vez que lo sepáis, pues ir llevando a cabo las modificaciones que sean pertinentes. Es decir, como estamos diciendo, si es un mercado muy rígido, no puedes llevar a cabo de subir un coste de un producto de 10 euros a 20, porque lo que va a hacer es que tus ventas se vayan a cero. Pero, por ejemplo, en un mercado que sea muy flexible con el precio del producto, como por ejemplo, yo que sé, una taza. Pues una taza, tú puedes comprar una taza por 3 euros y una taza por 15 euros, dependiendo también del producto que estés produciendo. Pero es un mercado muy flexible en donde una subida muy radical del precio no afecta tanto. Pero eso siempre hay que tenerlo en cuenta y llevar a cabo un estudio de vuestro mercado antes de llevar a cabo una modificación del producto, del precio del producto. Exactamente, pues mejor no se puede explicar. Y yo creo que por hoy, Alfonso, ya le hemos dado información y el coñazo suficiente a la gente. Así que nos vemos la próxima semana. Así es, Francisco. Así que nada, que tengáis una buena Bueno, semana. Hasta luego, vale, señores. hasta luego.